Hola hermanos, Dios los bendiga mucho, mucho, mucho. Que tengan una gran bendición y que podamos estar juntos para recibir palabra del Señor. Amén, amados. Y esto es lo que nos lleva a nosotros como pastores y ustedes como discípulos, hermanos también, y estar predicando a todas partes del mundo y que pueda llegar la palabra a todos los hogares y a toda persona que pueda escuchar, y también hermanos que lo pueden escuchar. Entonces, hoy es día jueves, es un día de bendición, un día que nosotros tomamos este jueves para predicar virtual, esta prédica virtual para tener comunión con ustedes, así sea virtual, y que la palabra pueda entrar a los hogares de cada uno, que es lo principal. Y tengo un tema que me ha inquietado el espíritu de que tenemos que enfrentarnos a los enemigos de la fe. Amén, amados. Entonces, los enemigos de la fe, ¿quiénes pueden ser? Los enemigos de la fe es el adversario más grande que podemos tener nosotros, pero más grande y superior es el que nosotros tenemos. Entonces, más en este tiempo, sentí de predicar esta palabra en el sentido de que el tiempo que estamos ahora viviendo, entonces, como predicamos para todas partes del mundo, tiempos muy, pero muy peligrosos, de que el peligro nos haga caer, escuche, caer o decaer, como le quiera usted decir, decaer de la fe. Hemos predicado mucho tiempo de la fe, hemos predicado tantas palabras, tantos estudios, pero la situación en este momento que vivimos es cuando más la tenemos que dar, por la situación que está pasando todo el mundo. Entonces nosotros, como pastores, tenemos que advertir y que ustedes puedan tener esa seguridad. Seguridad es fe, de sentirnos bien, pero bien seguros. Amén, amados. Entonces, puede haber hermanos que estén pasando situaciones difíciles, situaciones de varias cosas, como nosotros también tenemos que ver que son varios los enemigos de la fe, amén, son varios. Uno de los enemigos de la fe es la impaciencia, que es el primero. La impaciencia es el primer enemigo de la fe. Después tenemos el segundo enemigo, que es la escasez, que está pasando en todo el mundo. Amén. Nosotros somos cristianos, nosotros creemos en el Señor, Dios nos sustenta, pero hay muchos quizás que no son de nuestra iglesia y están pasando por situaciones difíciles en todo tiempo que estamos viviendo en este tiempo final. Entonces, por eso yo quería hoy que estar nosotros en saber a quién tenemos por Padre, a quién tenemos por Hijo, a quién tenemos por Espíritu Santo. Amén, amados. Él nunca llega tarde. Amén. Quiero compartir estas escrituras con todos ustedes para que podamos nosotros mismos ver lo que es y lo que está escrito. Amén. Quizás lo hemos leído, sí, pero tenemos que recordarlo, y si lo recibimos hoy en la palabra, nos vamos a sentir bien seguros, porque puede haber alguno que está decayendo. Entonces, nosotros, como pastores, tenemos que dar esa palabra que es la fe, sentirnos bien seguros. Como le dije antes, que Él nunca nos va a abandonar, jamás. Él nunca llega tarde. Amén, amados. Ay, Señor, Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu misericordia, por lo bueno que tú eres. Yo te doy gracias
de que tú eres el Dios, el único Dios verdadero, Señor. Y en que en ti está toda la esperanza, Señor, y toda la seguridad, y toda la paciencia que tú nos puedes dar creyendo en Jesucristo. Padre, te doy gracias. Gracias por todo lo que haces y estás haciendo, y lo que vas a hacer en cada uno de los hermanos que estén escuchando tu palabra, Señor. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret. Entonces, hermanos amados, no tenemos que dudar del amor de Dios ni de la amistad con Dios. Amén, amados. Eso es lo principal que tenemos que tener nosotros. Entonces, por eso, Él también nos prueba en la fe, hermanos amados, nos prueba en la fe. Eso tenemos que saberlo, porque así probó al pueblo de Israel. Lo probó, lo sacó, le hizo ver quién era, lo sacó de Egipto, hizo ver las plagas, a ellos no lo tocaron. Los puso en la tierra de Gosén, en un lugar que donde no tuvieron ninguna plaga, ninguna enfermedad, no tuvieron nada. Dios los cuidó y los guardó. Y después los sacó de la esclavitud de Egipto y después los llevó al desierto. Y por no creer, porque en el desierto iban a estar poco tiempo, pero se quejaron, no supieron esperar, los llevó a ver la tierra prometida, que vean la tierra que les iba a dar. Fueron solo 2, nada más creyeron, solo 2, nada más. Josué y Caleb, nada más. Los demás, uno de cada tribu mandó 12. Entonces, después de haber visto lo que vieron, todos los milagros que vieron, todavía dudaron de que esa tierra iba a ser para ellos. Pusieron excusa, que eran gigantes, que tenían temor, que todas las cosas que pudieron tener. Pero ese mismo Dios que tuvieron, eso lo tenemos nosotros, hermanos. Amén. Entonces, mire, vamos a ir, primero de todo, para ver la Escritura, vamos a ir a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Gloria a Dios. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 1. La palabra que usted recibe, la va a recibir por fe. Amén. Y creyendo. No sé la situación que pueden estar pasando, pero por fe la vamos a dar y usted la va a recibir por fe. Uno no puede predicar del que no conoce, hermanos amados. Y dice así la palabra del Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido, mire usted, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjese usted, quiere decir que de lo que se ve hoy fue hecho de lo que no se veía. Amén, amados. Lo mismo pasó con la tierra. Amén. Estaba desordenada y vacía. Entonces, esto es lo que tenemos que ver nosotros. Entonces, lo que vemos aquí, que hombres que lo hemos visto, lo hemos dado y lo hemos quizás conocido muchas veces, pero tenemos que nuevamente, en la situación que está viviendo el mundo, volver a tener esa gran fe que nos da la seguridad de todas las cosas que nosotros tenemos que hablar, hermano. Amén. Entonces, mire, por la fe Abel ofreció lo mejor. Dice el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios
testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ella. Mire usted, habla por ella. Quiere decir que por la fe le dio lo más hermoso que tenía al Señor. Versículo 5, Enoc. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Fíjese usted, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Quiere decir que fue arrebatado. Versículo 6, pero dice aquí lo siguiente, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. De los que le buscan. Ahora tenemos el otro ejemplo. Por eso estamos hablando de los antiguos testimonios que por la fe en Dios constituyeron las cosas que hicieron. Entonces, dice el 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca que en su casa se salvase. Mire usted, el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En estas palabras que estamos dando, las estamos dando para que podamos saber que hoy estamos viviendo nosotros la situación que estamos viviendo. ¿Todo por qué? Por la injusticia. Amén. Por la injusticia. El justo vivirá por la fe. Quiere decir que cuando uno es justo, la fe lo respaldará en todo momento. En todo momento lo va a respaldar la fe, hermanos amados. Por eso tenemos que ver que ese mismo Dios, nunca se olvide, hay que recordar, ese mismo Dios tenemos nosotros, hermanos amados. Entonces, así que esta preciosa definición de la fe que encontramos en la palabra de Dios, fíjese, es una definición de la fe que encontramos en la palabra de Dios, nos permite comprender el por qué nos cuesta mantener nuestra fe fortalecida en los tiempos de crisis. Fíjese, en los tiempos de crisis. Estamos viviendo en tiempos de crisis. Por eso tenemos que volver a repetir, lo hemos predicado 1000 veces, pero ahora estamos viviéndolo. Lo predicábamos antes cuando no lo estamos viviendo. El mundo lo está viviendo, el tiempo de crisis. Amén, amados. Entonces, esto es lo que tenemos que advertir y para que ustedes puedan sentirse seguros. Sabemos que la venida del Señor está muy cerca. Entonces, el versículo 21 lo habíamos leído que dice, la fe es la certeza de lo que se espera, es decir, necesitamos ser pacientes para esperar la respuesta de Dios. Necesitamos ser pacientes para esperar la respuesta de Dios. Quiere decir que uno grande de nuestros enemigos es la impaciencia. Amén, amados. Es la impaciencia. Yo al menos me considero que era un hombre no tenía paciencia. No tenía paciencia, pero cuando conocí la palabra, sabía que la paciencia tenía un propósito. La paciencia la tenía porque Dios es el único que te puede dar paciencia. Entonces, el versículo, por eso hablamos este versículo. El versículo que hablamos también dice que es la convicción de lo que no se ve. Es decir, que tenemos que confiar que Dios está obrando. En ese tiempo que esperamos, Dios está obrando. Aparte de que Él está obrando, nos está probando. Amén.
Antes estábamos en el mundo, yo al menos me pongo siempre de ejemplo, estábamos en el mundo y queríamos las cosas de hoy para mañana, si es posible, para esta noche, si es posible, pero era la desesperación, no había paciencia, la impaciencia te da mal carácter, te da malos pensamientos. Entonces, ahora tenemos, gracias a Dios, los que creemos en Dios y sabemos el Dios que tenemos y le creemos a Dios, tenemos esa paz de esperar la paciencia. Amén, hermanos, amados. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Entonces, siempre tenemos que confiar. Dios está obrando, aunque no veamos lo que está haciendo, pero Él está obrando. Amén. Él está obrando. Él ve todo. Ya que estamos en Hebreos, vamos a ir a Hebreos capítulo 10, si me quieren acompañar, para leer el versículo 35 y 36. Amén. Gloria a Dios. Hebreos 10, vamos a leer el versículo 35 y 36, para respaldar lo que estamos hablando. Amén, amados. Búsquelo. Lo tiene ahí, si tenía la Biblia abierta ahí, lo tiene un poquito más para arriba nada más de la Biblia. Y dice así, versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesa. Amén. Mire usted. Versículo 36, lo voy a repetir nuevamente. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Quiere decir que la voluntad de Dios para nosotros siempre va a ser buena, cuando sea la voluntad de Dios y no la nuestra. Porque la nuestra pediremos cosas que quizás cuando ya conocemos al Señor, antes no lo conocíamos, pero pedíamos cosas que ni nos acordábamos de Dios, pero ahora como siendo cristianos tenemos que saber que hay que esperar en Él la voluntad de Él. Amén. Así que paciencia en griego quiere decir opumone, mire usted. Opumone, así lo ve el diccionario Strong. Amén, hermanos. Constancia, perseverancia, sobrellevar, firmeza, mantenerse, sufrimiento con paciencia. La palabra combina upo, que quiere decir debajo. Amén. Y mone quiere decir permanecer. Quiere decir que esto en griego es upomone. Amén. Y describe la capacidad de continuar en pie bajo las circunstancias difíciles. Amén, amado. No asumiendo mire usted, una complacencia pasiva, sino con la entereza de quien resiste activamente ante los inconvenientes. Y cuando crea usted que es un fracaso o que hubo un fracaso, no lo pierda la fe en ningún momento. En ningún momento. Amén, amado. Por eso, y dice el versículo 37, porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Amén. Vivirá por fe. Es la vida. Vivirá. El que le da la fuerza para vivir a un hombre, a una mujer, es la fe, en creer y saber el Dios que tenemos. Y dice el versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que los que tienen fe para preservación del alma, hermano. Del alma. En el alma está todo, en nuestra alma está todo. Todo, sentirnos seguros. Sentirnos con confianza en nuestra alma. Influye mucho eso.
Eso tiene que ver mucho en todo esto. Por eso tenemos que saber que mientras esperamos con paciencia, confiando en lo que Dios está haciendo, aunque no lo vemos, aparecerán enemigos usados por Satanás. Amén. ¿A dónde van a ser usados? En la impaciencia. Usados por Satanás. Amén. Para efectuar, ¿para qué? Para que afecte a nuestra fe. Entonces esto es lo que tenemos que ver. Golpeando poco a poco los muros de nuestra fe para derribarlos. Pero nosotros somos muros de Dios. En la fe. En la fe. Muros. Amén. Cayeron los muros de Jericó. Cayeron. Porque Dios permitió que cayeran los muros de Jericó por la fe del pueblo que quedó para recibir la tierra prometida. Imagínense que nosotros también tenemos que considerarnos muros del Señor. Sentirnos bien seguros, hermano. Es por eso que es muy importante reconocer esos enemigos para nuestra fe. Amén. Para poder enfrentarlos. Enfrentarlos. Amén. ¿Cómo lo enfrentamos, pastor? Orando. Oremos. Tenemos monte de oración. Llamamos a los hermanos que están encargados del monte de oración para poner la oración. Y son testigos en nuestra iglesia. Estoy predicando para todo el mundo, pero hablo de nuestra iglesia. Somos testigos de los milagros que Dios ha hecho en el monte de oración, hermanos amados. En el monte de oración. Gracias a Dios, ninguno tuvo que estar entubado, pasaron la prueba de este COVID, lo pasaron, pero sin ningún, porque la oración tuvo poder y la oración tiene poder, tiene un gran poder. Entonces, lo que tenemos que tener es la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que se manifieste la gloria y todos unánimes, en el mismo espíritu, no espíritu de oposición o espíritu de no creer o espíritu de dudar. Amén, amado. Entonces, ay Señor, ahora vamos a ver qué consecuencia trae el primer enemigo de nuestra fe, que es la impaciencia. Amén. Si me quieren acompañar, por eso nos tenemos que identificar todo lo que está pasando hoy. El mundo, en el versículo 5 lo vamos a ver. Amén. Pero si me quieren acompañar, Habacuc, capítulo 1, y vamos a leer del 1 al 5. Habacuc. A ver, Habacuc. Búsquelo tranquilo. Habacuc, gloria a Dios. Capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 5. Habacuc estaba cuestionando a Dios. Habacuc estaba diciéndole lo que hoy está pasando. Por eso el Espíritu Santo trae esta palabra, porque esto estaba pasando, lo que le pasó a ellos, hoy lo está pasando el mundo. El mundo lo está pasando. Y mire qué dice, versículo 1. La profecía que vio el profeta Habacuc. Esta es la pregunta del profeta. Fíjese. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Hay violencia? Hay muchas cosas. Esta es una. Y violencia y no salvarás. Versículo 3. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia. Mire usted, destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Estamos viviendo este tiempo. Entonces,
Por eso estamos dando la palabra de fe, la palabra de los enemigos de la fe, que es el adversario. Son los enemigos de la fe. Y ellos se gozan al ver cuando nosotros decaemos en la fe. Amén. Versículo 4. Por lo cual la ley es debilitada. Está debilitada hoy la ley, hermanos amados. Está debilitada la ley. Y el juicio no sale. Está pasando esto según la verdad. Está pasando esto. El juicio no sale según la verdad. Estamos viviendo estos tiempos. Ya estaba profetizado, ya estaba dicho por el profeta. Entonces, y dice, mire usted, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Lo estamos viviendo. Nosotros somos cristianos, pero Dios nos cuida, Dios nos guarda. Y acá está, versículo 5. Es la respuesta que le da a Dios. Y es la respuesta que hoy le da a todos ustedes que pueden estar escuchando este mensaje, si usted lo quiere aceptar y lo toma por verdad. Si usted lo quiere aceptar. Esta es la respuesta de Dios. Versículo 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contare no la creeréis. No las creeréis si se lo contaré. Esperen que viene una obra que ni ustedes pueden quizás creerla lo que va a venir. Amén. Una obra va a ser el Señor. Amén. En las circunstancias que estamos viviendo. Estoy pidiendo el avivamiento. Estamos hablando del avivamiento. Pero va a haber otras señales. Otra señal más. Pero con esta señal todavía el mundo no habla de Dios. No habla de Dios. Con todo lo que nadie nombra a Dios. Ay, Señor. Por eso tenemos que ver tanto, hermanos amados. Tenemos que ver tanto, que nosotros mismos tenemos que darnos cuenta. Nosotros mismos del Dios que tenemos, hermanos. Del Dios Todopoderoso. Entonces, la misma definición de fe que nos da la palabra de Dios nos permite darnos cuenta que mire usted, la impaciencia es contraria a la fe. La impaciencia es contraria a la fe. Pues tener fe significa tener paciencia para esperar la respuesta de Dios. Mire qué cosa hermosa. Qué cosa hermosa. Porque Dios sorprende. Dios conoce la necesidad, lo que le estás pidiendo, estás orando. Quédate tranquilo, que Dios te oye, Dios te escucha. Escucha. Así como te agrada que Dios te escuche, tú también tienes que escuchar, oír la palabra de Dios. Entonces, por el oír la palabra viene la fe. Por el oír la palabra. Ay, Señor. La impaciencia viene a nuestra vida cuando exactamente como lo expresa el profeta Habacuc. Amén. Así él lo expresa, este profeta. Sentirnos que Dios... Muchas personas sienten que Dios no los escucha. Amén. Y eso es perder la fe y no tener paciencia. Por eso, la impaciencia es lo contrario a la fe. El primer enemigo. Amén. Entonces, ay, Señor, clamamos, ¿y qué pasa? Y Dios sabe cuánto hace, pastor, que estoy orando y Dios no me contesta. Tené paciencia, espera. Dios te sorprende, Dios te sorprende.
Entonces, para enfrentar al enemigo llamado impaciencia, tenemos que recordar las promesas de Dios. Las promesas son sí y amén para todos aquellos que esperamos en Él, porque esperamos en Él. Dios no nos va a dejar avergonzar. Les estuve predicando de que Dios no nos avergüenza. No nos va a avergonzar el Señor, porque está escrito. De todos aquellos que esperan. Amén, amados. Y conocerán que yo soy Jehová, dice. Conocerán que yo soy Jehová. Que no se avergonzarán los que esperan en mí. Amén. Mire, acompáñeme a Isaías 49. Acompáñeme a Isaías 49, versículo 23. Isaías. Versículo 49. Vamos a leer del versículo 23. Búsquelo tranquilo, búsquelo. Por eso siempre, como les digo a mis amados hermanos, a Iglesia Vida en Jesús, hermanos amorosos, amados, de fe, hermanos preciosos, hermanos muy amorosos, siempre digo que tenemos que tener la palabra en la mano. Siempre tenemos que tener la palabra en la mano y, si es posible, un lápiz y un papel. Porque cuando pase circunstancia, vos mismo vas a leer y tú mismo te vas a sentir seguro predicándote a ti mismo. Predicándote a ti mismo. Bueno, así que dijimos, Isaías capítulo 49, versículo 23. Y dice así: reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamentarán, mire usted, y lamerán el polvo de tus pies y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Lo está diciendo el profeta, que le está hablando Dios a él, para su pueblo. Y nosotros que somos pueblos, hijos de Dios. Versículo 24 dice: será quitado el botín al valiente, será rescatado el cautivo de un tirano. Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé. Fíjese, y yo salvaré a tus hijos. Promesa que yo tomo para mí y la toma usted para usted, si usted lo cree. Amén, amados. Son las promesas que Él nos hace. Por eso estamos predicando el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Dios, Nuevo Testamento y Viejo Testamento. Amén. Entonces, esto es lo que tenemos que saber nosotros, de sentirnos bien, bien seguros, hermanos. Muy bien seguros sentirnos. Entonces, gloria a Dios. Por eso tenemos que ver todo lo que el Señor... Pero el versículo principal, fíjese que es el 23. Porque dice: y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Amén. Los que esperan en mí. Tenemos que pedirle a nuestro Dios las nuevas fuerzas que están prometidas para todos aquellos que estamos esperando en Él. Para todos los que estamos esperando en Él. Entonces, son prometidas. ¿Qué son prometidas? Las nuevas fuerzas. Son prometidas las promesas. Las tenemos que creer. No dejemos que la impaciencia nos saque la paciencia. Amén. Para creer y saber que lo que estamos pidiendo es seguro. Porque, les vuelvo a repetir, Él nos prueba. Nos prueba. Entonces, tenemos que ser pacientes. Amén, amados. Pacientes. Entonces, por eso también en Isaías 40
Dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Y ya que estamos en Isaías, mire, en Isaías, vamos a Isaías 40. Vamos a ir a Isaías 40, un poquito para atrás, para dar más testimonio de que yo sé que hoy, estamos predicando a todo el mundo. Todo lo que estás esperando, Dios lo va a hacer. 40, vamos a leer del versículo, gloria a Dios, 28. Isaías capítulo 40, versículo 28. Y dice así la palabra. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo, mire usted, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Vas a estar en situaciones que tus fuerzas no van a dar, pero las de que te da sí van a poder darte la paciencia y la paz de este enemigo que es contra la fe, que es la impaciencia. Amén, amados. Entonces, versículo 29. Él da esfuerzo al cansado, lo repito nuevamente, para que usted pueda darse cuenta y creer en esta promesa. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Versículo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, hermanos amados. ¿Quién no puede estar cansado? Todos tenemos hoy un cuerpo de carne, un cuerpo todavía aquí de esta tierra. Se va a sentir cansado, se va a sentir agobiado, pero tienen que confiar en el Señor. En el Señor hay que confiar. Que Él nos va a dar la fuerza que nosotros no la tenemos, pero Él sí la tiene para darnos. Esa fuerza es hermosa para la gloria de Dios. Perdón. Gracias. Segundo enemigo. Mire usted. Segundo enemigo. De nuestra fe. Fíjese. ¿Cuál es, pastor? La escasez. Mire. La escasez. Yo bendigo al pueblo que Dios me dio. Y lo seguí bendiciendo. Que sus alacenas van a estar llenas, siempre, antes de esta plaga, hermanos. Porque Él es un Dios todopoderoso. Él es un Dios todopoderoso. Y esto es lo que tenemos que ver nosotros. Que lo que Dios mostró con Elías, en el tiempo de Acab, un rey que hacía lo peor que podía dejar hacer un rey. Hasta quemaban hijos a dioses ajenos. Escuchen. El esposo de Jezabel. Entonces, Dios mandó una sequía. Escuchen, una sequía. No hizo llover por 3 años y medio. Iba a haber una sequía tan grande. Pero Él sabía lo que hacía y lo que iba a hacer cuando lo manda a Elías al arroyo. Ese arroyo que lo manda y lo deja y le dice:
quédate allí en el arroyo. Yo te voy a mandar pan y carne. Amén. Vinieron los buitres, vinieron a traerle pan y carne. Y bebía del arroyo. Pero se secó el arroyo. Se secó el arroyo. Usted se pone en lugar del personaje, pero ¿cómo? Dios me mandó este arroyo y ahora se secó el arroyo, me voy a morir de sed. Eso no. Elías era un hombre de mucha fe. Mire. Yo no aguanto con mi genio, mire. Vamos a verlo, a Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 17. Gloria a Dios. Primera de Reyes, capítulo 17. Este es un ejemplo muy grande, pero muy grande, hermano. Muy grande. Porque aquí tenemos dos ejemplos, porque yo como hijo de Dios, como evangelista y como pastor, predico al que conozco, pero depende de usted que lo pueda creer y de que le crea usted al Señor. Porque las cosas que fueron en el pasado son hoy en el presente. Búsquelo, Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a empezar del versículo 1 al 7. Gloria a Dios. Y dice así la palabra. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo te he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Yo me pregunto, ¿iría alguno si siente la voz de Dios? Yo creo que sí. Tengo hermanos de mucha fe, pastores, hermanos, apóstoles de mucha fe. Pero vamos al caso. Y dice: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Sobre la tierra. Entonces, este segundo adversario que estamos hablando, el segundo, que es el enemigo de nuestra fe, es la escasez. La escasez. Entonces, aquí nos muestra que dice: pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Entonces, vamos a ver que Dios, ahora vamos a ver que Dios nunca llega tarde. Nunca llega tarde el Señor. Confiemos en Él. Hablemos con Él. Ay, Señor. Y ahora vamos a ver que Él nunca llega tarde. Nunca llega tarde, hermanos. Amén. Mire que dice el versículo del mismo capítulo de Primera de Reyes, capítulo 17, pero vamos a leer del versículo 12. Después usted, si quiere leerlo, yo por el tiempo no lo puedo
leer todo, pero es para que tengamos hoy nosotros la seguridad más grande que puede tener un hombre o una mujer, que es la fe, y los que son adversarios de la fe. Son adversarios de la fe. Y dice así el versículo 12 del capítulo 17. Esta era una viuda que estaba sola, con un hijo, lo último que tenía para comer. Mire qué dice. Vamos a leer un versículo más arriba, sí. Y dice así el versículo 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Fíjese qué le dijo. Dijo: vive Jehová tu Dios. Escuche, esta era una mujer que estaba enojada con Dios. Porque nunca jamás nosotros como cristianos vamos a decir tu Dios. Al contrario, nos van a venir a decir: a ver ese Dios que usted tiene, si puede hacer algo por mí, ya que me predicó, me habló de ese Dios. Amén, amados. Entonces dice, y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mire usted, ahí lo había mandado Dios a una viuda de Sarepta. Yo no lo leo todo porque no, por el tiempo, pero estoy dando a entender que ahí lo había mandado Dios a una viuda de Sarepta que no tenía nada. Nada. Ella y Elías con hambre. Y dice, gloria a Dios. Versículo 13. Elías le dijo: no tengas temor. Este es el otro enemigo de la fe. Escuche, ese es el otro enemigo de la fe. Y dice: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Qué le hubiera contestado usted? ¿Qué le hubiera contestado usted a esa mujer? ¿Qué le hubiera contestado? O pedido, como quiera decir. Y esa mujer se puso en el lugar de lo que ella le podía haber contestado cuando le dijo: dame a mí primero. Mire lo que es dar primero. Predicamos el domingo. Él dio a su hijo primero. Lo que es dar primero, dar para recibir de Dios, porque el corazón que lo ve Dios. Mire, y dice, dicho: pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Fíjese. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías, hermano. Amén. Mire lo que es creer. Creer. Esta mujer
sabía, por eso le dijo, tu Dios, tu Dios. Pero sabía que él era un hombre de Dios y de lo que le había dicho sabía que iba a tener una recompensa grande. Por eso Dios nunca llega tarde para la gloria de Dios. También Elías podía haber pensado, ¿cómo dice que esto tiene nada más que un puñado de harina y un poco de aceite para darle de comer al hijo y comer ella y morir? Señor, ¿a dónde me mandaste? ¿Dónde me mandaste, Señor, si no tienen ni ellos para comer? No. Elías sabía que Dios tenía. Elías estaba seguro, por algo fue arrebatado. ¿Por qué fue arrebatado Elías? Porque es un hombre de una gran fe. Amén. De una gran fe. Amén. Eso es lo que tenía. Por eso fue arrebatado por el Señor. Y así estamos esperando nosotros el arrebatamiento final, hermano. Y si no tenemos fe, hermano, y quedamos impacientes, no vamos a ser levantados por él, como fue Elías. Porque Elías era un hombre de fe, y lo que lo salvó y fue arrebatado por la fe, igual que Enoc, como lo empezamos a hablar en los principios de los que conocían y que habían palpado y habían sido testimonio de la fe antes del diluvio. Antes del diluvio. Entonces, esta es una enseñanza para nosotros, que no decaigamos de la fe, hermanos. No decaigamos. Confía en el Señor. Y si alguno decayó de la fe, vuelva nuevamente a tener esa fe que tuvo siempre, porque si llegó hasta acá no es para volver atrás, porque dice la escritura que leímos, nosotros no somos los que retrocedemos, no somos los que retrocedemos, hermano. Por eso Dios es todopoderoso. Después sígalo leyendo, que está muy bueno. Yo voy a terminar por el horario, por la hora, pero después sígalo leyendo porque se le muere el hijo de la viuda. Se le muere. Esa viuda habrá dicho, te di de comer, me hiciste comer, hice esto, ¿cómo? Y ahora se me muere mi hijo. Otro reproche más. Y todo lo permite Dios para que crezca tu fe. Porque esa mujer, después que le resucitó el hijo, dice, ahora reconozco que eres un varón de Dios. Amén, amados. Antes no lo había reconocido. Por eso, no decaigamos en la fe, hermanos. Más en el tiempo que estamos viviendo. Más en este tiempo. El mundo lo está viviendo. Antes predicábamos tanto de la fe, sí, no te va a pasar esto, no te va a pasar lo otro, y sí por la fe, sí, pero bueno, estoy bien, yo estoy bien. Pero ahora, hermanos, estamos pasando por esa situación, nosotros la estamos viviendo, hermanos, la vemos todos los días, y ya van para 2 años, hermanos, y nos sostuvo Dios, y nos seguirá sosteniendo, si usted lo cree, si usted lo cree. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. El Señor es bueno. ¿Cómo podemos enfrentar a ese enemigo? ¿Quieren saberlo? ¿Cómo podemos enfrentar a ese enemigo? Pablo nos da un ejemplo, escuchen, de la generosidad de los filipenses. Amén. Nos da ese ejemplo. Y para ya terminando, vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 10. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Ya acá estamos con el Señor Jesucristo.
Los tres son uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Búsquelo, Filipenses capítulo 4, versículo 10. Gloria a Dios. Esto es algo que, cómo enfrentar a esos enemigos. Y dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Mire usted, habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Mire usted, no lo digo porque tenga escasez. Escuche, mire qué gran. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Cómo se contentaba? Así sea o que pase la situación que pasa, creyendo y sabiendo que Dios, Jesús, el Espíritu Santo estaban con él. Amén. Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amados. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la forma que nosotros vamos a derrotar al enemigo. Ese enemigo que todos sabemos quién es. Amén. Es el enemigo que viene a cristianos a querer sacarle, debilitarle la fe. Amén. Por eso esta es la enseñanza que nos da Pablo. Esta enseñanza porque él sabía el Dios que predicaba, el Dios que había conocido a Jesús, había tenido un encuentro con Jesús hermoso. Entonces, esto es lo que tenemos que ver siempre, hermanos amados. Siempre tenemos que saber todo lo que tenemos que ver para tener nosotros esta bendición. Nosotros, en este tiempo de pandemia y cuarentena, tenemos que tener un corazón agradecido. Escuche, escuche, escuche. Es como vamos a batir y combatir al enemigo. En este tiempo, les lo repito otra vez, de pandemia, de cuarentena que tenemos que tener, no se olvide, un corazón agradecido por lo que tenemos, no amargados por lo que nos falta. Debemos sentirnos agradecidos por lo que Dios nos da hoy. Los agradecidos por lo que Dios nos da hoy. Para que sigamos esperando y sosteniendo la fe de que Él está con nosotros. Y nunca llega tarde. Amén. Nunca llega tarde. Y esta confirmación la quiero dar en 1 de Timoteo capítulo 6 para terminar, hermanos, y que le pueda quedar bien clarito y que pueda ser lleno su corazón de la fe de este Jesucristo amado que dio a su Hijo. Amén, amados. Y el mismo que dio a Jesucristo, su Hijo, es Dios. Dios, que por nosotros, dio a su Hijo. Dio lo más mejor que Él tenía, como lo predicamos la semana pasada. Amén. Entonces esto es lo que tenemos que tener en el corazón y que Dios nos va a sustentar. Muchos pueden decir, sí, pastora, usted, porque yo conozco al Dios que predico. Si usted lo cree, usted ora, hable con Él. El hablar con Él es el privilegio más grande que un hombre y una mujer, para la gloria de Dios. Y vamos a 1 Timoteo 6. Vamos a leer del versículo 5. Y ya terminamos. 1 Timoteo.
Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Estoy predicando todo lo que está pasando hoy en el mundo. Es lo que estoy predicando, lo que está pasando hoy en el mundo y lo mismo que ya estaba profetizado y había pasado antes. Y tenían ese Dios todopoderoso que hoy tenemos nosotros también. Y dice así, vamos a empezar del versículo, dijimos, 5. Mire qué dice. Disputas necias de hombres corruptos, de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Estamos viviendo estos, hermanos amados? ¿Estamos viviéndolo o no lo estamos viviendo? Vuélvalo a leer usted si quiere en su casa, para que usted se vea reflejado y pueda ser visto de lo que está viviendo hoy todo el mundo. Versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, hermanos amados. Estemos contentos con esto, somos hijos de Dios. Hay gente que está pasando una miseria tremenda, muy grande. Ayer salí con mi esposa, tuve que ir a hacer un trámite, fui con ella y ahí, en pleno Martínez, gente durmiendo en la calle, tapada, gente, me quedé impactado. Nunca en mi vida vi en Martínez gente durmiendo en la vereda, hermanos amados. Entonces, dice el versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Amén, amados. Si estamos pasando una prueba es porque Dios nos está probando para ver qué Dios tienes tú y qué Dios tengo yo. Amén. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Estamos viviendo? ¿Estamos viviendo en esta situación? Versículo 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén, amados. Estos son los que Dios le ha dado mucho, y no fueron agradecidos. ¿Por qué? Porque amaron más lo que Dios le dio que seguir amando al Creador y al que se lo dio, hermanos amados. La vida del cristiano es hermosa, pastor, pero todo lo que quieras. Confía en Él, tené fe en Él. Él es el único. Triste era antes. ¿A quién recurríamos antes de conocerlo a Él? Y está todo escrito, está todo dado. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu mensaje, Señor. Porque después de tantos, miles de años, Señor, miles de años, se está viviendo lo que estaba escrito, Señor. Y acá nos das la seguridad, nos das cómo combatir a los enemigos de la fe, Padre. A los enemigos de la fe. En el nombre de Jesús. Pero cuidémonos de no ser nosotros enemigos de nuestra fe y que nos debilitemos desconfiando o dudando. En el nombre bendito de Jesús. Y yo reprendo el temor.
que es otro enemigo de la fe. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, Padre, para la gloria de tu nombre. Hoy es día de sanidad y liberación, Señor. Liberación divina, sanidad divina también, para todo aquel que pueda creer en este mensaje de fe que hemos dado. Si hay enfermos, que puedan ponerse ellos. Y si hay alguien que por primera vez está escuchando la palabra y quiere ser hijo de Dios, porque así yo fui creación, pero no conocí, ni me dijeron, ni supe que podía ser hijo de Dios. Hoy puede recibirlo al Señor como el Señor de su vida. Y que pueda repetir esta palabra con los ojos cerrados y su mano en el corazón, y que repita estas palabras. Señor Jesús, yo te doy gracias. Tú conoces mi situación, tú conoces mi enfermedad, tú conoces mi escasez, Señor. Hoy escuché tu palabra, Señor. Y hoy, Señor, yo creo en tu palabra. Sé que soy pecador. Me arrepiento de todo corazón y te pido perdón. Señor, hoy te declaro como el Señor de mi vida. Salva mi casa y toda mi familia. Y la enfermedad y la escasez que pueda estar yo pasando, tú la conoces, Señor. Y creo en ti, Señor. Y voy a buscar un lugar, una iglesia donde se predique la palabra, se predique la pura verdad, Señor, para congregarme. Y tú me vas a mostrar cuánto me amas, porque hoy soy tu hijo, te he declarado como mi Padre. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y todo aquel que tenga esa enfermedad o que tenga el problema, que la declare, y que si no te ponga su mano en el lugar donde tiene la enfermedad. En el nombre de Jesús nos trasladamos en el Espíritu Santo, que no tiene distancia, para que esté tocando a esa persona, a ese hombre o esa mujer o a ese niño que está recibiendo la palabra de fe, de ser sanado. Para la gloria de tu nombre, lo declaramos sano por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, que Dios los bendiga mucho.